detrás de aquella esquina puede ser tan malo que me siento temeroso y me acobardo. Hola, bienvenida y bienvenido a Críticas sobre la Marcha, el podcast en el que improvisamos microcríticas de cine y de series. Mi nombre es Yago Paris, lo que escuchas de fondo es Hermana Amnesia y en el día de hoy vamos a retomar una sana costumbre que empezamos en el tercio final de 2016, que no fue otra cosa que cubrir la serie Westworld capítulo a capítulo. Bien, más de año y medio después se retoma la serie de HBO y bueno, estábamos bastante expectantes por esta segunda temporada y por fin podemos hablar con conocimiento de causa tras la emisión del primer episodio que tuvo lugar en la madrugada del domingo al lunes y bueno, pues ya estamos aquí preparados para desgranar todo lo que ha dado de sí. Continúo estando solo, no contaremos esta vez con la participación de Alba, pero bueno, espero estar igualmente a la altura de las circunstancias. Bien, en líneas generales lo que yo diría de este capítulo es que claramente es un episodio de presentación por cómo se van desarrollando las tramas, prácticamente ninguna avanza demasiado y se van colocando, digamos, las fichas sobre el tablero, pero a su vez no me parece un capítulo soso que apenas cuente nada y que no desarrolle absolutamente nada. Más bien al contrario, me da la impresión de que, bueno, de que la serie sigue casi en el mismo nivel que terminó, de nivel de intensidad y de sugerencia de aquello que propone, ¿no? Al final, desde el primer momento hay persecuciones, asesinatos, cadáveres por el suelo y bueno, creo que si la serie se plantea seguir en este nivel, no sé cómo estará el tema del tratamiento de subtextos, que es lo que yo comenté a lo largo de toda la primera temporada, que empezaba muy bien, pero a medida que la serie avanzaba, cada vez la trama tenía más importancia y al final parecía que era lo único que importaba. Pues bueno, aquí de momento la serie sigue en esa línea, pero sí que es verdad que, bueno, que la trama es poderosa y bueno, y por eso estamos aquí cubriendo una segunda temporada año y medio después. Si no fuese así, probablemente este experimento no seguiría tal cual. Así que bueno, en líneas generales creo que se puede entender que el capítulo me ha gustado bastante. No tiene ningún punto concreto que digas este es el momento clave en el que el capítulo sube varios escalones y se convierte en un gran capítulo. Pero me parece que en general está muy bien construido, está muy equilibrado entre las diferentes tramas y el ritmo en general es bastante bueno porque creo que se aprovecha de algo que es muy, muy suculento, ¿no? Y es que en el último episodio empezaba lo que era, digamos, la revolución y ahora hemos pasado directamente a cierta calma y entonces lo que ocurre es que lo que estamos viendo es las consecuencias y apenas vemos qué es lo que ha ocurrido entre medias de la noche en la que todo sucede y ahora que estamos de día y también cuánto tiempo ha pasado, cuántos días y qué ha pasado entre medias, ¿no? Es verdad que se nos cuentan algunas cosas, sobre todo a través de Bernard, tiene como bueno, unas lagunas mentales que vamos recuperando y bueno, de una manera quizás un poco manipuladora, pues se nos va contando la información a través de lo que él va recordando y digo manipuladora porque al final jugar con el tema de lagunas mentales y tal no deja de ser como un poco tramposo porque al final el personaje recuerda a medida que al guionista le interesa que vaya recordando. Entonces, pues bueno, eso no deja de ser jugar un poco a merced del espectador, ¿no? Y bueno, pero que igualmente funciona bastante bien porque no es un recurso del que se abuse y en general pues eso, creo que lo que prima es que estás viendo las consecuencias y no terminas de entender exactamente qué es lo que ha ocurrido, quiénes han sido los que han provocado todo lo que ha ocurrido exactamente y tienes ganas de saber más, ¿no? Al final creo que las escenas en las que de repente hay cadáveres por el suelo y van caminando por ahí y no sabes si la amenaza está al acecho o se ha ido, pues creo que eso desde el punto de vista de la construcción de una escena es muy poderoso. Entonces, pues bueno, el capítulo está lleno de ese tipo de situaciones y entonces pues
la cosa funciona bastante bien. Por otro lado, es un capítulo totalmente de trama, pero me parece que no es un capítulo que tenga en absoluto giros y que esté plagado de información y de personajes hablando de manera verborreica. Entonces, pues bueno, en ese sentido me parece que el equilibrio entre, bueno, queremos hacer un episodio de trama y queremos que el episodio funcione como tal y no sea un conjunto de personajes dialogando o que el interés resida en vamos a dar un montón de giros para estar sorprendiendo totalmente al personaje, al público en todo momento, pues por eso es un capítulo que me gusta, aunque repito, no es el modelo de ficción que más me interesa, pero sí que me parece bastante estimable lo que han hecho. Uno de los momentos que más me gusta es la escena en la que están eliminando a los androides al principio, que los tienen colocados en fila como si fuesen los pelotones de fusilamiento, ¿no? Lo cual en realidad no deja de ser como una metáfora bastante clara de cómo estamos en guerra y claramente pues lo que se viene por delante va a ser un conflicto bastante potente. Y bueno, eso se refuerza con la escena de Dolores en la que defiende que hay que conquistar ambos mundos. No vale con conquistar este porque siempre seguirán viniendo para explotarlos. Entonces tienen que eliminarlos por completo en ambos mundos para poder ser verdaderamente libres. Entonces al final, bueno, es una declaración de guerra en toda regla. Y bueno, así escenas en las que quizás el subtexto pueda cobrar algo de fuerza. Pues por ejemplo una escena que aparentemente puede que no le haya llamado demasiado a nadie la atención, pero es la escena en la que están en el granero y de repente matan a un androide que es evidente que no les iba a hacer nada, pero al final cuando estás en estado de guerra, todo el que sea diferente a ti de repente se convierte en un enemigo, ¿no? Entonces no deja de ser bastante interesante pues reflexionar sobre cómo los humanos nos comportamos en este tipo de situaciones. Al final, mediante una serie de ciencia ficción, no deja de estar retratando cómo se comporta el ser humano en la realidad. Y eso, pues bueno, da pie a bastantes reflexiones. Lo que pasa es que, bueno, es una escena muy chiquitita que tampoco continúa con el resto del capítulo, así que por mi parte, pues siempre esa pena de que no se desarrollen más esos aspectos de la serie, pero bueno, sigo a la espera de que en otros episodios la cosa cambie. Y bueno, pues otra de las cosas que más destaca es el protagonismo total y absoluto de Bernard. Es el que más metraje tiene y sobre él giran varios aspectos. Por un lado, el tema de que también era uno de los aspectos que más me gustaron de la primera temporada, que es lo de confundir el presente con el pasado o no saber exactamente en qué punto del pasado está tal recuerdo, porque como los recuerdas exactamente igual, pues no eres capaz de diferenciar qué viviste ayer y qué viviste hace 3 años. Entonces, en ese sentido, la verdad es que está muy, muy bien ese asunto. Aquí no es que lo jueguen tampoco demasiado, pero bueno, yo espero que sea un tema que pueda ir creciendo en siguientes episodios, pero tampoco veo cómo. Pero bueno, igualmente, como digo siempre, estaré atento. También lo que he comentado de, bueno, el tema de las lagunas mentales y también, pues bueno, que actualmente él, no sé si recordáis en la primera temporada que había momentos en los que sabía que era androide, pero luego volvía a no saberlo porque lo reprogramaban y tal. Y ahora, pues actualmente, él es consciente de que es un androide y bueno, pues tiene que disimularlo. Y en realidad, pues no deja de estar infiltrándose dentro del mundo de los humanos porque ellos creen que es un humano. Entonces, pues bueno, eso no deja de ser bastante suculento porque supongo que llegará un momento en el que tendrá que decidir en qué bando quiere estar. Y bueno, pues si finalmente pues traicionará a los humanos, si conspirará desde dentro para ayudar a los androides, si alguien lo reprogramará para que vuelva a creer que es humano, bueno, se generan bastantes incógnitas al respecto, ¿no? Y bueno, y hablando de incógnitas, creo que lo más importante es ese final, ¿no? En el que, bueno, pues de repente aparecen todos esos androides en el mar y no se sabe muy bien cómo han llegado hasta ahí. Y bueno, pues ahí la serie te deja con el cliffhanger, te manipula un pelín con lo que comentaba antes del tema de no recordar cosas e ir contándote la información según al guionista le interesa. Pero la verdad es que la escena funciona muy bien porque de repente es algo que no te esperas que de repente haya tantos androides muertos que supuestamente, digamos, están ganando de momento la batalla y de repente pues aparecen ahí.
Y la duda, que por lo menos para mí es duda, a lo mejor para los demás lo vieron clarísimo, pero el último plano en el que aparece un androide, a mí me da la impresión de que puede ser Teddy, pero la verdad es que no me lo confirma, no me queda para nada claro porque no sé, o sea, me creería perfectamente que no fuera él, pero también es verdad que entonces ¿por qué le dedicas ese plano final a esa persona? Porque no deja de ser el acompañante de Dolores y entonces ¿qué ha pasado con Dolores? Pero bueno, creo que como escena funciona muy bien y bueno, el hecho de que los haya supuestamente matado Bernard, que no sé si es que lo está recordando de repente o lo está diciendo para disimular, digamos, para ganarse la confianza de los humanos. Tiene pinta de que realmente él no está actuando, sino que realmente cree lo que está diciendo y está como traumatizado con el nuevo recuerdo que le ha venido a la mente. Pero la verdad es que, bueno, son todo un cúmulo de dudas que se suman a la propia existencia de ese mar y cómo se está transformando el paisaje de Westworld, quién está detrás de eso, ha sido algo que ha dejado Ford ya programado para que vaya cambiando poco a poco o qué. Luego, pues bueno, lo que ya he comentado de si Bernard se va a posicionar o no, que eso también yo creo que dará bastante juego. Y bueno, también el tema este que a mí me genera la duda de si la serie está volviendo a jugar con las líneas temporales. Es decir, nos está planteando una serie de escenas que están sucediendo en paralelo, excepto los flashbacks, ¿no? El resto de por ejemplo, yo por lo menos lo que interpreto es que las escenas de Dolores están ocurriendo a la vez o casi a la vez que lo que está viviendo Bernard. Lo que no sé es si la serie está jugando con nosotros para otra vez contarnos como en paralelo, como hicieron con El Hombre Negro, cosas que en realidad suceden en diferentes momentos temporales o qué. Aunque en este caso sería cuestión de días, una semana como mucho, no creo que mucho más, pero igualmente me genera la duda de si la serie está volviendo a jugar de esa manera con las líneas temporales. Pero bueno, en general, pues eso, pues como puedes ver, muchas incógnitas en el aire, como por otro lado cabe esperar de un episodio de presentación. En general creo que el capítulo se presta más a generar hipótesis que a hablar sobre lo que ha ocurrido, porque no deja de ser el planteamiento de diferentes tramas, que no es el tipo de podcast que a mí me suele interesar más, pero bueno, aquí casi como que no me ha quedado otra, ¿no? Igualmente, pues recalco que aunque el capítulo se preste mucho a generar hipótesis, lo más interesante es que me parece que está muy bien narrado y que el desarrollo de cada una de las tramas está equilibrado y creo que bueno, que se plantea ante cada una de ellas una serie de situaciones que pueden ser muy jugosas tanto desde el punto de vista de la trama como desde el punto de vista de los subtextos. Entonces, por finalizar, creo que la serie ha empezado bastante bien. No es que me haya volado la cabeza, pero creo que ha sido un inicio bastante bueno. 70 minutacos de capítulo que yo creo que están bastante justificados por cómo han orientado el episodio. Y bueno, pues en líneas generales yo voy a estar de momento bastante pendiente de qué es lo que van a hacer con esta serie, porque incluso aunque sea una serie volcada en la trama, lo cierto es que el universo de Westworld me interesa bastante por todo lo que propone. Entonces, igualmente, aunque no le den la importancia que a mí me gustaría a los subtextos, igualmente creo que es una serie muy disfrutable y precisamente por eso pues no solo la veo, sino que le dedico este tiempo a hacer estos podcasts. Así que nada más. En principio mi idea es seguir grabando un podcast por cada episodio, pero bueno, ya veremos cómo se suceden las cosas. Y nada, pues bueno, ha comenzado la temporada de Westworld, por delante 10 semanas para debatir sobre el tema y para que las redes se llenen de GIFs y de comentarios sobre esta serie. No creo que a nivel de Juego de Tronos, pero bueno, está claro que en cierta manera el mundo de la seriefilia se parará un poco ante el fenómeno Westworld. Así que nada más, te recuerdo que esto es Críticas sobre la Marcha, que quien te habla es Jaco Paris, lo que escuchas de fondo es Hermana Amnesia. Puedes seguirnos en Twitter en @críticaslmarcha. Puedes escucharnos en iVoox y en iTunes. Y nada más, con la esperanza de que te haya gustado este análisis del primer episodio de la segunda temporada de Westworld, te espero en el siguiente. Hasta luego. Nos sobró el provecho, quedaron las sobras para los dos. Lo supo el deseo, tendió a patadas, que llega el momento y se acabó. No pida que
más allá